con el analista político internacional Yatsel Román. Son las 9:37, señores. Como lo anunció el bumper, Yatsel Román con nosotros. Yatsel, bienvenido, buenos días. Good morning, digo, porque esta semana un tema de bastante peso a nivel internacional fueron las negociaciones para lo que esperaba la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, fuese la aprobación o por lo menos, digamos que rechazo de margen manejable para el acuerdo ya de separación final de la Unión Europea. Como todos sabemos, en el año 2016, el primer ministro David Cameron, entonces gobernante del Reino Unido, convocó a un referéndum para que los ciudadanos escogieran si querían continuar la membresía en la Unión Europea o no. De manera sorpresiva, terminó ganando la opción del no, y posterior a eso lo que ha hecho el Reino Unido durante no solamente el gobierno de Cameron, que terminó renunciando, sino de Theresa May, que es la líder actualmente del Partido Conservador, ha sido buscar que dicho divorcio sea en términos beneficiosos para el Reino Unido. Sin embargo, el acuerdo que le ha ofrecido Bruselas no ha sido del agrado de distintos sectores, porque por ejemplo dentro de su propio partido conservador, que es el oficialista, tiene 317 diputados, hay una gran cantidad que consideran que el acuerdo los mantiene todavía muy de cerca con la Unión Europea, pero nos vamos a la oposición y está el laborista, que entiende que el acuerdo los mantiene demasiado lejos de la Unión Europea, y están otros partidos dentro del Parlamento británico, como es el caso de los nacionalistas escoceses, que no quieren ningún acuerdo de salida porque entienden que debe hacerse un segundo referéndum, y lo mismo pasa con el Partido Liberal Demócrata. Entonces, marquemos una diferencia entre lo que es el presidencialismo y el parlamentarismo para que sepamos lo contundente de esta semana. En el presidencialismo es común, no pasa tanto, pero es común que quien tiene el ejecutivo no necesariamente tenga mayoría en el legislativo. Eso pasa. Aquí en República Dominicana lo vimos durante muchísimos años. Por ejemplo, el gobierno del presidente Fernández en el 96-2000, cuando vuelve los primeros 2 años, los últimos 6 años de Joaquín Balaguer y demás. Pero en el parlamentarismo, como existe fusión de poderes, es decir, el legislativo y el ejecutivo tienen relación directa porque tienes que convocar una mayoría dentro del parlamento para formar gabinete. No es común que pierda votos, por lo menos por un margen considerable, quien gobierna. Y a eso voy. Vuelvo y digo, son 317 diputados que tiene el partido oficial. La mayoría se logra con 324, pero la votación terminó siendo 202 votos el gobierno. Es decir, más de un centenar de diputados del oficialismo votaron en contra, y cuando a eso le sumamos todos los demás partidos de la oposición, esta terminó siendo la peor derrota en la historia democrática del Reino Unido, rechazando el acuerdo de salida de la Unión Europea y creando cierta alarma en Bruselas, porque entonces no se sabe qué es lo que va a terminar pasando cuando llegue la fecha límite que habían establecido los británicos en marzo de salida de la Unión Europea. Esta derrota para la primer ministro ¿le representa un peligro para su permanencia en Bueno, el inmediatamente lo primero que se hizo fue convocar a un voto de confianza, que precisamente, vuelvo y resalto, siendo el parlamentarismo, en el momento en que se pierde la confianza del Parlamento, cae el gobierno. Sin embargo, estas votaciones no terminaron siendo tan relacionadas, y el mismo centenar de diputados conservadores que votaron en contra del acuerdo terminaron votando por su permanencia 2 días después, pero lo que queda es un gobierno bastante debilitado. Y aquí tenemos distintas opciones, y es, por ejemplo, que se convoquen a nuevas elecciones generales en Reino Unido, que no parece tan probable posterior a lo que fue el voto de confianza, que se busque un segundo referéndum sobre lo que sería la permanencia o no en el Reino Unido, lo cual algunos quisieran, y ahora mismo las encuestas dan a que ganaría la opción de permanecer en la Unión Europea, pero eso sería bastante controversial por el hecho de que ya hubo una votación, y sería muy, digamos que cuestionable el decir que vamos a repetirla y que termine saliendo Reino Unido sin un acuerdo. Y eso, pongámoslo desde el punto de vista entendible, imagínese un acuerdo donde hay bienes considerables, o un matrimonio donde hay bienes considerables, y que entonces no termina habiendo ningún tipo de acuerdo sobre qué va a pasar con esos bienes, porque tomen en consideración que el principal mercado del Reino Unido
del otro lado del Atlántico es precisamente la Unión Europea. Algunos están buscando lo que sería un acuerdo similar a lo que tiene Noruega, que no es miembro de la Unión Europea, pero otros no quieren enviar el mensaje de que se puede mantener dentro de los beneficios que conlleva una relación con la Unión Europea y al mismo tiempo saliendo, porque el sentimiento euroescéptico va creciendo por toda Europa y entonces eso sería, entienden algunos en Bruselas, fortalecer los sectores nacionalistas que no quieren ceder su soberanía. Y eso es algo que está pasando en todo el mundo, porque muchas veces vemos el discurso soberanista en República Dominicana y pensamos que eso es algo local, pero pasamos al otro lado del Atlántico, al otro lado del Pacífico, hacia el norte, hacia el sur, y en todas partes lo que está es creciendo un sentimiento... Allá no se ha quedado en discurso. No, allá no se ha quedado en discurso, porque aquí, por ejemplo, pasa mucho en discurso, pero ya ha cambiado toda la dinámica política, porque vemos Italia, quiénes son los que gobiernan allá. Holanda, Polonia, Hungría. Polonia, pero en Holanda ha pasado que si bien no ha llegado al gobierno, el sector nacionalista ha tenido fuerza. Ha tenido influencia al punto de que los gobernantes sí han asumido las prácticas nacionalistas. Entonces, por eso el tema de la Unión Europea, que también desde luego influye en el resto del mundo, porque el Reino Unido es un gran mercado y que va a tener que estar negociando tratados de libre comercio con muchos otros países. Por ejemplo, es el caso de la República Dominicana, que tenemos, por ejemplo, el beneficio de Economic Partnership Agreement con la Unión Europea a través del CARIFORUM y CARICOM y demás, pero una vez sale Reino Unido, y entonces ahí vamos a tener que buscar... un acuerdo con ellos directamente. Sí, que de por sí es algo que había llevado al discurso a favor del Brexit en Reino Unido, porque decían que ya podían negociar sin tener que ceder a Bruselas, porque en el sistema actual no se negocia país con país, sino con la Unión Europea, que es el que tiene esa prerrogativa. Pero desde luego, Theresa May está teniendo un periodo bastante convulso, y así como David Cameron terminará siendo recordado como el primer ministro que vio el auge de Brexit, Theresa May, su gran legado va a ser esta negociación, y el éxito o fracaso será lo que marcará el análisis de Theresa May en la posteridad. Yatzel, quisieras, si así lo permites, que abordemos el tema de Colombia, sí, porque claro. El atentado del coche bomba que surgiera recientemente pues ha traído repercusiones, no solamente en ese país, sino que hemos visto cómo toda la comunidad internacional está preocupada al respecto, porque se entendía pues que ya había cierto espacio de paz en esta nación. Bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta es que el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, un grupo guerrillero, comunista, terrorista y demás, que surge en la época de los años 60, cuando en Colombia sectores que consideraban que no podían acceder al poder vía electoral decidieron luchar por ello vía las armas. Desde luego el más notable habiendo sido las FARC, pero también varias otras, como era el caso del M-19, que nunca adquirió tanta fuerza como las demás guerrillas por el hecho de que era urbana, no es lo mismo, que era similar a lo que pasaba aquí en República Dominicana, que existían también guerrillas, pero como eran todas urbanas, tenían mayores debilidades. En el caso del ELN, había estado negociando acuerdos de paz con el Estado colombiano, comenzó en el gobierno de Juan Manuel Santos, pero ha habido un gran deterioro ahora en el gobierno de Iván Duque, pero también en la parte final de Santos, porque recordaremos en el año pasado cómo el ELN reconoció que había secuestrado, que había secuestrado y llevado a cabo atentados terroristas en Barranquilla, en momento cuando asesinó también a policías, porque eso ha sido algo notable de cada uno de estos ataques que sigue llevando a cabo el ELN mientras está negociando o estaba negociando con Colombia, y es que estaba atacando siempre a agentes de seguridad, dígase militares o dígase policías, y entonces se habían suspendido en gran medida las negociaciones, pero seguían abiertas. Ecuador había dicho que no quería seguir teniéndolas en su territorio por precisamente ataques terroristas de parte de disidencias de la FARC. Cuba se había ofrecido a servir de territorio, como también Noruega y demás, pero ahora que este espeluznante y terrible ataque terminó cobrando la vida de 21 personas, hiriendo 68 y mostrando un claro desprecio por cualquier concepto de paz de parte de la guerrilla ELN. Entonces Colombia, a través del presidente Iván Duque,
suspende definitivamente las negociaciones con el ELN, que no fue están pidiendo, Yatzel, a Cuba que arresten 10 comandantes del ELN. Sí, porque una cosa, para precisamente llevar a cabo esas negociaciones, ellos habían suspendido, no eliminado, las órdenes de captura de los principales comandantes del ELN, pero después de este terrible ataque, entonces ya vuelven y activan las órdenes de captura y van a buscar entonces precisamente apresar a los cabecillas de este grupo terrorista que no tiene ninguna razón de ser. Colombia podrá tener muchas debilidades, como tiene cualquier democracia latinoamericana, pero lo cierto es que es una democracia respetable, es una democracia donde distintos sectores acceden al poder por vía electoral, que entran, salen, es una democracia que tiene bastantes contrapesos, porque es un Congreso bastante amplio, nadie tiene una mayoría aplastante, tiene un poder judicial bastante independiente, como sabemos, allá no te salva el nombre, no te salva el poder, tiene desde luego también un ministerio público tradicionalmente... Mira cómo tuvo que renunciar al Senado para presentarse a la justicia. Aunque finalmente mantuvo el cargo, pero veamos precisamente que alguien que lidera el partido oficial está siendo investigado por distintos temas. Entonces, no hay ninguna razón para entonces hacer política mediante el terror, mediante estas prácticas arcaicas que no tienen ninguna razón de ser en el siglo XXI y que lo que muestran es una nostalgia por el guerrerismo de esa época polarizante. ¿Y por qué fracasa, el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, entre comillas, y no el de las FARC? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué hubo de diferente, los planteamientos, las condiciones? ¿Qué ha sucedido? Bueno, lo primero es que el ELN ha mostrado mayor virulencia durante las negociaciones, porque si bien las FARC no entregaron las armas durante la negociación, no estaban llevando a cabo ese tipo de ataques. Sin embargo, ellos tuvieron bajas notables durante las negociaciones, que llegó el ejército colombiano a capturar y a dar baja a distintos comandantes específicos de la FARC, pero no había mostrado esta virulencia que ha mostrado el ELN, porque imagínate entonces que tú y yo estamos negociando un contrato, pero mientras tanto yo estoy atacándote de manera frontal. Eso obviamente afecta cualquier tipo de resultado que se pueda esperar. Y en el caso del ELN, ese grupo que dice querer la paz, lo que ha mostrado es reiteradamente que no le interesa, porque vuelvo y digo, no estamos hablando de mantenerse defendiendo puntos de control, estamos hablando de ataques terroristas en la capital colombiana. Eso es terrible, pero algo notable es que esta semana Iván Márquez, ex jefe negociador de la FARC y ex guerrillero, dio unas declaraciones desde la clandestinidad. No se sabe dónde se encuentra Iván Márquez, porque él considera que el acuerdo no ha sido cumplido por el Estado colombiano, por el hecho de que se está llevando a cabo un proceso de extradición de Jesús Santrich, ex guerrillero también ligado al narcotráfico, que pide Estados Unidos, y él dio declaraciones desde la clandestinidad diciendo que fue un error de la FARC entregar las armas, porque debieron siempre mantenerse protegidos en ese sentido. Y bueno, llama mucho la atención que el jefe negociador de la FARC diga que fue un error entregar las armas y esa misma semana entonces el ELN haga este tipo de ataque. Eso innegablemente influye en la actividad terrorista. Iván Márquez, desde luego conocido en República Dominicana porque tuvo relación con varias de las guerrillas aquí, planeó varios intentos de derrocamiento de gobiernos en la República Dominicana. Guerrilleros del MPD fueron arrestados en Bogotá en 1993. Pueden buscarlo eso en internet. Cuando escriben dominicanos arrestados con la FARC, ahí encontrarán quiénes fueron los que habían participado en esa actividad terrorista. Ahora, bueno, no, pero para concluir Colombia, ok, excelente, para que no, el tiempo ya se está acabando. País que, para resaltar, esta misma semana presentó credenciales la nueva embajadora de Colombia, Nora Estela Tobar, que de hecho fue víctima de secuestro por parte de las guerrillas. Ella fue secuestrada por la FARC en el año 2000, entonces nuestra nueva representación de ese país aquí tiene bastante experiencia en lo que es la actividad guerrillera. Un tema interesantísimo es el cierre parcial del gobierno de los Estados Unidos. Estuviste hablando en este espacio sobre ese tema hace ya 3 semanas, sí, y resulta que continúa. Rompió el récord, el anterior había sido 21 días, ya este lleva 28. 28, sí, va para 4 semanas. Sí. Se estima, acorde a Standard & Poor's, que la economía estadounidense pudiera perder más de $5.700 millones
de continuar este cierre parcial del gobierno e inclusive... ¿Qué es lo que pide el gobierno para la construcción del muro? Lo que Donald Trump sesudamente y obtusamente pide para su muro, pero resulta que también las proyecciones de crecimiento trimestral de los Estados Unidos están en revisión a la baja de continuar el cierre parcial del gobierno, que ha afectado directamente a más de 800,000 personas, pero acabamos de decir cómo pudiera terminar afectando a la economía en sentido general. ¿Cuál es el camino hacia la solución que puedes vislumbrar en este momento para terminar con este impasse histórico ya por el tiempo récord? Sí, yo vuelvo y resalto que el Congreso, entonces dominado por el Partido Demócrata, en el año 2007 había aprobado la construcción de una verja en la frontera de Estados Unidos y México que costaba bastante más que los 5,000 millones de dólares. Entonces, si ellos consideran que 5,000 millones de dólares es inmanejable por su peso económico, entonces, ¿qué pasaba con 7,000 millones de dólares? Si decían que los 5,000 millones de dólares para el muro son inútiles, entonces, ¿qué pasaba con los 7,000 millones de dólares? Y buena parte del mismo Congreso que hoy en día está compuesto por una mayoría demócrata en la Cámara Baja son los mismos líderes. Me sorprendió. No, porque mira, por ejemplo, ¿quién era la presidenta de la Cámara de Representantes en ese momento? Nancy Schumer. No, pero es así. Nancy Pelosi. Esos datos son ciertos, pero ¿qué tanto sentido tiene mantener el cierre del gobierno y match entre Pelosi y Donald Trump? Entre Pelosi y Schumer por un muro? O sea, que no va a impactar directamente en la política migratoria. Ahí quiero hacer una pregunta política, ya sé. Por ejemplo, sí, el hecho de que Trump... No respondió mi respuesta. O sea, no, lo que estoy diciendo es que la salida sería, desde luego, llegar a un acuerdo. Yo creo que el acuerdo más viable en este momento sería precisamente... apoyar el muro. Apoyar iniciativas que una parte importante de la población norteamericana apoya en las encuestas. Que vuelvo y digo, fue lo mismo que hicieron en el año 2007 este mismo Congreso demócrata en gran medida. Ahora bien, el problema es que es un tema de principios en este momento para ambos, porque así mismo como Donald Trump no puede ceder en la imagen de su electorado, los demócratas no pueden ceder en la imagen de su electorado. Entonces estamos, eso es lo que quería preguntar. Entonces estamos ahora mismo en una carrera. Eso es lo que quería preguntar. Ya volvió ya. El hecho de que Trump haya, digamos, no haya ninguna parte cedido, pero haya, digamos, prolongado tanto esto. Sí. Es una especie de mensaje a su base de yo soy consistente con mis iniciativas. Acaban de pasar y no me importa sacrificar medio gobierno. Sí. Mira, yo tengo un amigo que trabaja en el Coast Guard. Y el pana me estaba diciendo, papá, tengo un mes sin cobrar. Tengo un mes sin cobrar. Vimos ayer, ¿viste la foto de Bush llevándole la pizza a los agentes secretos? El chef José Andrés. Una nación se va a manejar con una posición obtusa en base a un orgullo, porque yo se lo prometí a mi electorado, mientras tanto... Pero los demócratas también no han cedido. Pero, no cede nadie. Los demócratas no han cedido. Pero recordaremos que esto no es inédito en Estados Unidos. Lo que es inédito es que se haya extendido tanto tiempo, una semana más de lo que había sido el récord. Pero, por ejemplo, el choque por el levantamiento del tope de deuda fue bastante contundente también. Y Alexandria Ocasio, ¿qué te opinas de ella? Bueno, Alexandria Ocasio representa un sector que anteriormente no tenía voz en el Congreso. Yo creo que siempre y cuando aumente la representatividad de distintos sectores, eso siempre será positivo. Yo no comparto buena parte de lo que es su discurso, no comparto buena parte de lo que es su diagnóstico, que creo no tiene los mejores análisis, pero aplaudo que el sector que ella representa tenga una voz en el Congreso, porque mejor sacar de las protestas y hacer política directamente donde se toman las decisiones. Pero ella es una Trump femenina. Ahí, Orlando. En gran medida. Saliste tranquilado tú ahora. Una partidaria de los hechos alternativos. Pero lo que resalto es que mientras mayor representatividad tenga un Congreso, mejor. Es que le hice esa pregunta porque respuesta dio ahorita. Aunque las ideas de ella que plantea yo no las comparto. Y sobre el socialismo de los países nórdicos son totalmente imaginarias. Son imaginarias. Pero necesarias. Los países pero necesarias. Los países nórdicos que tienen el mayor grado de libertad económica en el mundo. Señores, no podemos denostar a todo el que cuestiona el capitalismo. De hecho, algunos analistas de Fox la definen a ella como la voz ignorante de una nueva generación. ¿De dónde es que la consideran así? Fox a donde pidió ahora una entrevista a Maduro, porque él sabe que más que pedir una cita con Donald Trump, lo importante es que era Fox, porque ahí sí que lo va a ver. Señores, gracias, Yacel. Gracias a todos. ¿Y los combustibles, Orlando? Se quedaron igualitos. ¡Cambio fuera!